¿Cómo están todos? En esta ocasión nos toca ver la membrana celular. Entonces, la membrana celular se le conoce como una barrera, pero esta barrera va a ser una barrera semipermeable, porque va a ser impermeable para muchas sustancias, casi para la gran mayoría, como por ejemplo las proteínas o moléculas de gran tamaño o moléculas cargadas, como el sodio, el potasio, que tienen cargas positivas, pero va a ser semipermeable como por ejemplo para el agua o el oxígeno. Bueno, para saber cómo es que tiene esta capacidad semipermeable, hay que estudiar su estructura bioquímica. Entonces, la membrana celular, ¿dónde se encuentra? Pues alrededor de toda nuestra célula. Y nos va a separar el medio externo del medio interno. El medio interno es el espacio intracelular y el medio externo es el espacio extracelular, divididos por la membrana celular. Si ustedes se dan cuenta, nuestros organelos dentro de la célula, como el aparato de Golgi, los retículos, las vacuolas, las mitocondrias, a su vez tienen membranas. Esas membranas también son bicapas de fosfolípidos, que vamos a ver más adelante, y estructuralmente son muy parecidas a la membrana plasmática. Pero bueno, la membrana plasmática está compuesta de estas moléculas a las que se les conocen como fosfolípidos. Siempre están representadas por esta cabecita, que es el grupo fosfato, y estas moléculas de lípidos, que son los ácidos grasos. Esta cabecita pues le da la polaridad a la membrana y le da la capacidad de estar en contacto con el agua. Entonces estas cabecitas van a estar hacia el interior y hacia el exterior con el contacto con el agua extracelular e intracelular. Y este va a ser la molécula de ácidos grasos que no pueden estar en contacto con el agua, que le da la capacidad de ser impermeable a todas las sustancias, porque esta molécula no tiene carga. Por lo tanto, todas las moléculas con carga no van a poder pasar. Entonces, en su estructura bioquímica van a estar compuestos por ácidos grasos, que están representados aquí, por gliceroles, que van a estar representados por esta molécula, el grupo fosfato, y una molécula R. Esta molécula R es la que le va a dar el nombre ya determinado de cada fosfolípido. Entonces, la familia de fosfolípidos está compuesta, por ejemplo, de esta que es el fosfatidil inositol. Entonces, si la R estuviera unida a una molécula de inositol, nos daría un fosfatidil inositol. Bueno, tenemos fosfatidilcolina, esfingomielinas, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilserina. Y es raro que lo pregunten, para ver esquema, pues la respuesta sería la fosfatidilcolina y la esfingomielina. ¿Y qué fosfolípidos se encuentran más comúnmente en la mitad interna? Pues la fosfatidiletoanolamina y la fosfatidilserina. Si nos lo llegan a preguntar, pues esta es la respuesta. Es raro que lo pregunten, pero lo llegan a preguntar. Entonces, ya que sabemos que están hechas de fosfolípidos. Estos fosfolípidos ya vimos, o ya lo mencioné, que están en una bicapa. Entonces, una bicapa de fosfolípidos. Entonces, tenemos nuestra porción hidrofílica, que aquí lo puse arriba de las cabecitas. Entonces, esta porción es hidrofílica, pero esta porción también es hidrofílica, que está en contacto con el agua. Su porción hidrofóbica. Y esta no va a permitir el paso de nada. Entonces, si mi cursor estuviera dentro del cuerpo y quisiera entrar a la célula, pues estaría rebotando, porque no puede pasar, porque mi cursor estaría cargado, supongamos de carga positiva. Nuestra membrana celular es estudiada en un mosaico fluido, bueno, la teoría del mosaico fluido, que quiere decir que está en constante movimiento. Y los fosfolípidos se mueven en difusión lateral, es decir, para allá, para acá, están en constante movimiento. Se mueven movimientos de rotación entre ellos, movimientos de flexión entre ellos y movimientos de flip-flop. El flip-flop quiere decir que esta molécula la va a jalar y la va a bajar de este lado. Supongamos que es una fosfatidilcolina y esta es una fosfatidilserina, pues nos va a pasar la fosfatidilcolina para abajo, la fosfatidilserina para arriba. Movimientos de flip-flop. No hay que olvidar los movimientos de flip-flop. Y este movimiento está realizado a veces por las flipas. Y bueno, es importante que nosotros también sepamos que nuestra membrana celular está constituida por proteínas, que vamos a ver en el siguiente esquema. Y estas proteínas casi siempre tienen la función de cachar o de recibir algunas moléculas o cierto tipo de moléculas. Pero estas proteínas son muy específicas para la molécula a la que van a recibir. Entonces, se me ocurrió representarlo como un catcher, que va a ser nuestra proteína, y la molécula que va a recibir pues es la pelota de béisbol. Entonces este catcher es específico para la molécula de béisbol. Entonces supongamos que esta proteína va a estar integrada a la membrana, entonces solamente va a poder activarse cuando se
le llega una pelota de béisbol. Gracias al modelo del mosaico fluido, esta membrana que está dentro de la célula va a tener más probabilidades al estar en constante movimiento con toda la membrana de ponerse en contacto con una pelota de béisbol. Pasando al siguiente esquema, este ya es el esquema representativo de cómo está integrada nuestra membrana celular. Nuestra membrana celular tiene pues los fosfolípidos, que son la más importante, que ya lo vimos, moléculas de colesterol que le dan estabilidad a la membrana celular, y moléculas como las proteínas, que estas proteínas pueden tener azúcares que están representados en rojo, azúcares, azúcares, azúcares. Y estos glúcidos, estas azúcares, estas glucoproteínas o glicolípidos, porque también hay lípidos con azúcares, se les va a llamar glucocáliz, que tiene principalmente una función de reconocimiento inmunológico. Bueno, que es y solamente se encuentra en la porción exterior. Entonces, nuestro glucocáliz, el de cada persona, es específico para cada una persona y se dice que los linfocitos pasan y van checando que el glucocáliz pertenezca al endógeno, al de cada individuo. Entonces, está ahí compuesto de lípidos. Aquí están nuestros lípidos: colesterol, proteínas y azúcares. Y las proteínas son las que se van a encargar de permitir el paso de las sustancias que no pueden pasar a través de las moléculas de fosfolípidos. Si no existieran estas proteínas, sería una barrera impermeable y solamente sería permeable a estas tres sustancias: oxígeno, dióxido de carbono y amoníaco. Estas tres sustancias pueden pasar libremente porque son sustancias que están en carga neutra, es decir, no tienen una carga ni positiva ni negativa. Entonces, el oxígeno puede pasar libremente por aquí, libremente por acá, libremente por donde se le antoje. El dióxido de carbono igual y el amoníaco igual. Y si lo analizamos es muy lógico el por qué. El oxígeno pues para que la célula respire. El dióxido de carbono y el amoníaco porque son productos de desecho que dentro de la célula nos sirven. Por lo tanto, cuando se tiene que eliminar el dióxido de carbono, pues fácilmente sale sin tener que pedirle permiso a la membrana. Y se dice que el agua puede pasar libremente a través de los fosfolípidos. Sin embargo, hace poco se descubrieron unas proteínas específicas para agua que se llaman aquaporinas. Pero bueno, también el agua, para fines didácticos, el agua pasa libremente a través de la membrana celular. Entonces, las 4 moléculas que pasan libremente son estas 3: dióxido de carbono, oxígeno y amoníaco, y el agua. Entonces, para entender a las proteínas, que ya es lo que nos va a dar la actividad de la célula, que van a ser las puertas o los comunicandos del exterior con el interior de la célula, hay que tener presente dos conceptos muy importantes, que son estos dos: el concepto de receptor y el concepto de ligando. Entonces, el receptor es un sitio de unión al que se le va a unir un ligando. En este caso, como receptor yo les puse un GLUT. El GLUT puede ser hay muchos números, yo les puse el GLUT así en forma básica, que es el receptor de insulina que va a permitir el paso de la glucosa, por eso se llama GLUCOS, que es el transport of glucose. Entonces, los GLUTs, al llegar la insulina va a ser su ligando, va a activar nuestro GLUT y va a permitir que la glucosa pase al interior de la célula. Es el ejemplo más común de receptor y ligando. Entonces, para que no olvidemos, pues hay que pensar en un receptor de fútbol americano cuyo ligando es su balón. Entonces, esta proteína solamente se va a activar y va a ser específica para el balón de fútbol americano. En el ejemplo pasado fue el catcher, es específico para la molécula de béisbol, para la bola de béisbol. Entonces, nuestros receptores son específicos y se pueden encontrar en cualquier sitio sobre la superficie de la membrana celular. Y es muy importante esto, que no olviden que también tenemos receptores en el interior. Hay moléculas que pueden pasar la membrana celular o hormonas específicas que pueden atravesar la membrana celular y van y buscan su receptor en el interior de la célula. Entonces, ¿qué es lo que produce las proteínas en la célula? Pues van a hacer una serie de señales que le van a dar órdenes a la célula para que libere cierta sustancia. En este caso, si ustedes siguen el esquema, pues se van a dar cuenta que al activarse esta hormona con esta proteína integral de membrana, va a llevar una serie de reacciones dentro de las proteínas que se encuentran en la membrana celular para que se libere calcio en el interior. Bueno, a todo esto se le llaman son proteínas de segundos mensajeros que vamos a ver más adelante en nuestro curso. Ahorita no corresponde, pero es para que vean la importancia de las proteínas
dentro de la membrana celular. Entonces las proteínas se van a encargar de realizar y de ser el sitio de entrada de muchas sustancias o de todas las sustancias en el exterior de la célula. Aquí se dan cuenta, este sería el retículo endoplásmico liso. También tiene su proteína integral de membrana que al ser activado por el inositol trifosfato va a liberar calcio intracelular. También es una proteína integral de membrana, en este caso de la membrana de un organelo dentro de la célula. Entonces, todas las moléculas que activen nuestras proteínas producen un efecto alostérico o alosterismo, que es el cambio en la conformación de una proteína al unirse a una sustancia. Entonces aquí vemos nuestra membrana celular, porque ¿cómo sabemos que es una membrana celular? Porque tiene sus fosfolípidos, tiene sus proteínas integrales de membrana, aquí faltaría ver una molécula de colesterol por acá, alguna molécula de azúcar por acá, un glucolípido. Entonces cuando llegan dos moléculas, aquí se ven sitios de unión específicos para esta molécula en nuestra proteína. Cuando llegan estas dos moléculas a unirse con esta proteína, se unen y producen un cambio en la conformación de la proteína. Aquí estaba cerrada, aquí está abierta, por lo que va a permitir el paso de este ion, supongamos que es el sodio, y el sodio va a poder ingresar a la célula, a realizar lo que tenga que realizar la célula. Ahorita no nos concierne qué es lo que va a hacer el sodio, simplemente que entendamos que tenemos a nuestro receptor, a nuestro ligando, en este caso nuestro receptor es una proteína, se le van a unir dos moléculas para que se abra, se produzca el cambio alostérico y permita el paso de estas proteínas. Cuando esta unión desaparezca, ya sea que se vaya una o se vayan las dos, vuelve al estado de reposo y se produce el cambio alostérico, pero para cerrar la proteína integral de membrana. Y bueno, eso sería todo de la membrana celular.